presento. Mi nombre es Narvi Parra. Muchas gracias a todos. Soy agente de bienes raíces licenciada en la Florida, asociada para EXP. Soy especialista en mercado internacional. En este momento vamos a tratar de hablar sobre lo que es el retos del First Time Developer, ¿ok? Para el día de hoy tenemos como invitados especiales a nuestros queridos y amigos, son invitados de lujo, Alberto Aspuro y Luciana Gasparotto. Muchísimas gracias por estar aquí con nosotros. Por favor, si ustedes se presentan a sí mismos, para mí sería muy importante para que toda la audiencia sepa de la vasta experiencia que ustedes tienen. Gracias a todos. Muchísimas gracias, Narvi. Mi nombre es Luciana Gasparotto. Yo soy broker inmobiliaria asociada por EXP Realty. Soy brasilera, felizmente casada, mamá de 2 hijos. En Brasil, abogada de bienes raíces. Tengo larga experiencia en desarrollo inmobiliario en mi país. Y acá ya trabajando con desarrolladores hace tiempo, juntamente con mi socio Alberto Aspuro, que dejo que se presente. Hola, buenas noches, un placer, gracias Luciana. Mi nombre es Alberto Aspuro, soy asesor de EXP Commercial, afiliado a EXP. Como tal, tengo experiencia en el área de desarrollo inmobiliario. Estoy graduado en alta dirección en el Instituto Mexicano Panamericano de Alta Dirección IPADE. Hice el programa en Venture Capital y Private Equity en la Universidad Anáhuac. Hice también el programa de Real Estate en la Universidad de Harvard. Tengo experiencia ya de casi 25 años en el área de capital privado y Real Estate, muy enfocado al área de la práctica en Real Estate, en el mercado mexicano y el mercado norteamericano. Y nuestra práctica, en el caso de Luciana y mío, está centrada mucho del tiempo y de nuestra experiencia en desarrolladores de Latinoamérica que quieren iniciarse en el mercado norteamericano. Gracias, Alberto. Hoy vamos a hablar cuáles son los retos de un first time developer, o sea, de un desarrollador de primera vez en Estados Unidos. Ya nos presentamos, Luciana y Alberto, y cuáles son los principales retos que tiene un desarrollador inmobiliario a incursionar y a empezar acá en Estados Unidos. Vamos a hablar mucho de la escala, de los tiempos, de cada tipo de proyecto, el financiamiento, el tipo de terreno que se puede utilizar para empezar a desarrollar y de pronto de la transferencia de know-how de tu propio país a la operación local. Bueno, Alberto, te dejo a ti que hable un poquito de la escala. Bueno, antes que nada, quisiéramos comenzar este tema y esta es de las partes más importantes, muy importante de un desarrollador que está iniciando. Nosotros hablamos de la escala porque uno debe tener claro, primero, el tipo de modelo de negocio. Si es dinero con capital de inversores o vamos a iniciar con capital propio. Eso es una parte muy importante. ¿Por qué? Porque uno de los mayores problemas, y cuando hablamos de la escala, es como digo yo, no queremos llegar al país realmente a jugar a ser el desarrollador o tener un negocio que no es rentable. Tenemos que pensar que el negocio tiene que tener un tamaño lo suficientemente importante para rotar nuestro capital y, en segundo plano, que sea un negocio que realmente genere utilidad, y eso lo vamos a ver en los números más adelante. La otra parte de lo de los fees es muy importante tenerlo claro, porque una cosa es cuando trabajamos con capital propio, entender el costo del indirecto de la operación, pero cuando trabajamos con inversores, recuérdense que competimos con mucho más desarrolladores en el mercado local e inclusive en nuestros propios países de origen. Entonces tenemos que tener fees razonables para poder operar y poder tanto cubrir nuestros costos indirectos como también nuestra vida, porque vivir aquí, trabajar aquí es más costoso. La otra parte, si vamos a trabajar con capital propio, tomar en cuenta el costo indirecto de una forma realista para poder medir la utilidad real del proyecto. O sea, eso siempre es un problema que la gente no mide a veces y dice, el indirecto no es importante. No, el indirecto es importantísimo, porque si no tenemos claro cuánto es,
tampoco sabemos cuánto estamos ganando o realmente cuánto nos cuesta operar. Exactamente. Bueno, lo otro que es súper importante son los tiempos. Necesitamos ser realistas y conservadores con los tiempos para ejecutar cada tipo de proyecto. ¿Por qué? Porque cada condado y cada ciudad tiene sus propias reglas, y así que es muy importante que el cálculo del indirecto y de las expectativas de nuestros inversores sean realistas con el mismo. Aparte que los lenders que van a prestar van a ser muy, muy cuidadosos en revisar los proyectos y que sean proyectos realistas. Que no se lo puede ser que gane un no inmediato a intentar financiar. ¿Verdad, Alberto? Sí, correcto. El tema es, si no tenemos números reales, esto puede ser que un prestamista sencillamente nos bloquee y no nos aprueben el préstamo si no tenemos tiempo real. Entonces es sumamente importante manejar tanto por las expectativas de los inversores como por las expectativas de los prestamistas para uno realmente verse profesional en cuanto al tema de los tiempos. Y después ya vamos para cada tipo de proyecto que se puede ejecutar para empezar. O sea, el desarrollador tiene que tener claro cuál es el tipo de proyecto que quiere implementar en Estados Unidos, sea de venta de unidades individuales. O sea, la venta de unidades individuales funciona mucho mejor para empezar con casas de que con condominios. El mercado de departamento de condominio se considera un riesgo, el tema de cerrar y de no tener flujo de las preventas. A veces es mucho más eficiente para dar vuelta al capital que se está invirtiendo, empezar con unidades individuales. Y después ya al final creo que tenemos un ejemplo de cómo hacer eso, ¿verdad, Alberto? Sí, correcto. Esto es un tema muy importante, el tema de hacer casas. ¿Qué ocurre a diferencia de nuestros países? Los terrenos aquí son amplios, son muy grandes y son muy económicos en función del precio de venta. Eso lo vamos a ver más adelante. Por otro lado, la parte de departamentos de condominio, excepto que sean zonas de lujo, realmente no funciona porque los precios de la tierra son extremadamente elevados. Y el otro problema es el financiamiento. Aquí cuando queremos hacer edificios, el mercado es de renta, mejor conocido como multifamily, que son edificios especialmente diseñados para rentarse los departamentos y uno vende el edificio entero una vez que esté estabilizado o se refinancia. Sí, el otro tema de que vamos a hablar son los financiamientos, porque el mayor reto que enfrenta un first time developer es el financiamiento al venir. No es tan fácil como en nuestros países de Latinoamérica empezar acá, porque los agentes bancarios van mucho al track record, o sea, ¿cuál es tu récord? ¿Qué ya hiciste en el país? Eso van a considerar a la hora de te dar un préstamo. Hablando un poco de tasas de interés, se debe esperar que el desarrollador para un primer proyecto que esté entre un 9 y 12%, se financiando entre 70 y 100% de la obra. Esos préstamos también el banco le cobra una tasa de abertura que puede llegar de un 2.5% hasta un 4%, y también un broker fee de 1.5%. Entonces, son todos temas de gastos que deben ser considerados al empezar acá en Estados Unidos. Después ya dejo con Alberto el tema del financiamiento HUD para la vivienda en renta. Este financiamiento es sumamente atractivo para hacer edificios de vivienda en renta, ya que la Secretaría de Vivienda y Desarrollo Urbano tiene programas especializados para llenar el financiamiento en este sector. Dentro de las cosas más atractivas que tiene este tipo de financiamiento, si pasa a la siguiente lámina, por favor, Luciana. El primero es el monto para lo que viene siendo el proyecto, el monto del préstamo. Nos van a prestar hasta el 85% del costo total, incluyendo el terreno.
Lo único que no nos van a financiar es el developer fee, que es el capital de trabajo del desarrollador. Lo segundo es un crédito que tiene 40 años de plazo, y de esos 40 años, 4 son muertos, o sea, no hay que pagar ni interés ni capital. Solo se capitaliza la tasa de interés. La tasa es fija, la tasa ha subido, tenemos que ver cuánto ha subido. Esta tasa es de más o menos del mes de julio. Ahorita debemos estar más o menos en un 6%. La comisión de apertura es de 1,5%. Lo otro que es muy importante es la parte de lo que viene siendo la sustentabilidad. Si el proyecto lo hacemos bajo normas sustentables, eso puede bajar nuestra tasa de interés en aproximadamente el 75 puntos básicos, o sea, 0,75, y la comisión de apertura bajaría al 50%, o sea, de 1,5% a 0,75%. El préstamo puede ser transferido si vendemos la propiedad. No se requiere aval del developer, eso es muy importante, no nos van a pedir avales personales. Se aceptan first-time developers porque también esto es para promover que se desarrollen en el país nuevos desarrolladores, y aceptan extranjeros. Lo único que tiene es que hay que pagar la comisión de apertura, el 50% de esta, que equivale a aproximadamente un mínimo de $75,000, y es un poquito largo, puede tardar hasta 9 meses. Sí, nosotros por acá los llamamos del bebé, porque tardan 9 meses para que sea aprobado. Y después ya, ¿cuáles son los tipos de terrenos que podemos empezar a desarrollar? Bueno, podemos buscar terrenos para rezonificar o entonces pedir un incremento de densidad a la ciudad. Esos son procesos que tardan un poquito más, de 6 meses a 2 años, pero muy importante el que el valor del terreno se incrementa con el tiempo. Es mucho más rápido también hacer un incremento de densidad que un cambio de zonificación. O sea, si compras en una zona donde no se permite el tipo de proyecto que está en tus planes, puedes pedir un cambio de zonificación, pero eso lleva un poquito más de tiempo. Ya también podemos trabajar con terrenos que ya tengo los entitlements, o sea, son terrenos que ya se corrieron algún tipo de proceso en la ciudad y en que se puede aprovechar todos los derechos edificables del terreno. Eso sin someter los planos para permiso. O sea, entra con un anteproyecto, no sé si es esa la palabra en español, me corrijan si estoy errada. O sea, en la ciudad para que te den las directrices de lo que se puede construir ahí. En esta etapa existe un dry run, o sea, una introducción de permisos, pero no van a ser los permisos definitivos. Y eso tiene también un pago inicial de los derechos. Y después ya podemos buscar terrenos que ya estén lo que llamamos por acá shovel ready, o sea, son terrenos que ya tienen todas las licencias, todos los permisos aprobados para un proyecto determinado, y ya una vez adquiriendo ese tipo de terreno ya se puede empezar a construir al día siguiente. Ahora, Alberto, hablemos un poquito de la transferencia del know-how del equipo local a Estados Unidos. ¿Qué cosa podemos aprovechar de nuestros países y utilizar acá en Estados Unidos? Sí, definitivamente la transferencia de know-how local es una de, vamos a ponerlo así, de las cosas que se ven más atractivas cuando uno abre una operación en el extranjero, ¿no? Por el bajo costo que tiene en Latinoamérica. ¿Qué podemos aprovechar? Porque tenemos que estar conscientes que no todo es aprovechable. Lo primero es el diseño arquitectónico. En Latinoamérica tenemos estupendos arquitectos, y un anteproyecto desarrollado en Latinoamérica realmente puede tener un gran beneficio desde el punto de vista comercial en el diseño. Luego está la parte de transferir el conocimiento de normas locales. Una cosa que aprecian mucho los equipos de trabajo es comenzar a recibir ese know-how y ellos saber que tienen la capacidad de operar proyectos en el extranjero. Vamos a ponerlo así, como dicen actualmente, es un salario emocional, ¿no? Pero la gente, la verdad que se siente muy bien en los equipos de trabajo cuando comienzan a tener ese conocimiento que pueden comenzar a operar con su profesión en otro país. La otra parte es la norma de certificación sustentable, el EDS,
En Latinoamérica tenemos estupendos consultores certificados en ambas certificaciones, disculpen la redundancia. LEED, que es la norma de la Sociedad Americana de Edificios Sustentables, o la norma EDGE, que es la norma establecida para dedicación de vivienda sustentable por el IFC, el Instituto Financiero. El IFC es el International Finance Corporation, que está vinculado al Banco Mundial. Otra cosa que podemos llevar es la parte de contabilidad, más no los impuestos, y lo que viene siendo el marketing, social media, material para los distintos proyectos que vamos a hacer. Ese tipo de cosas las podemos hacer desde nuestro país. Eso es súper importante porque se ahorra mucho dinero utilizando la mano de obra del propio país y no pagando ese tipo de cosas en dólares, ¿verdad? Sí, y de paso también tenemos que tomar en cuenta una parte, que es nuestro personal realmente se siente mucho más motivado trabajando proyectos en el extranjero. Eso es algo que es real. La gente se siente mucho más cómoda. Existe, vaya, una mejor colaboración. Se hace una mejor relación con nuestros colaboradores porque siente que se les está dando una gran oportunidad. Sí, de nuestro lado, un poquito, si quieres, habla Luciana de los servicios que lo podemos apoyar desde el lado de EXP Commercial en nuestra práctica. Claro que sí. Bueno, los servicios que podemos apoyar a ustedes, desarrolladores de primera vez acá, primero es en la búsqueda y la compra de terreno adecuado al momento de su negocio y ya a tener la escala y la búsqueda del préstamo también. O sea, vamos a tener una consulta personalizada con el desarrollador y de acuerdo con las características que quiere invertir, les vamos a buscar ese tipo de terreno y asesorar en todo el proceso de compra. Y después ya cuando esté lista la casa, nosotros también podemos ayudarlos en la venta y la renta del producto terminado. Un otro servicio que estamos añadiendo es el acompañamiento durante la obra, que ya tenemos también una persona en el equipo que está trabajando ese tipo de acompañamiento. No sé si quiere añadir alguna cosa, Alberto. Sí, claro, está el tema de los préstamos, que es muy importante para tener el préstamo puente de construcción, y claro, la venta o renta de las unidades, que sería el producto terminado, ¿no? Nuestro proceso es un acompañamiento total que va desde la búsqueda del terreno, desarrollo del producto, y la project management del proyecto, el préstamo y la venta de las unidades. Entonces, ustedes van a poder contar con un equipo local, vaya, norteamericano, prácticamente con conocimiento y know-how latinoamericano, que los va a poder ayudar en todo este proceso de negocio y su entrada en el mercado norteamericano. Sí, la idea realmente es traer por la mano al desarrollador para que empiece con suceso a hacer y a cortar mucho la curva de aprendizaje. Alberto, yo voy a poner el Excel para que comentemos un poquito con cuánto se puede empezar a invertir por acá. O sea, no es ningún monto que estamos hablando de cifras astronómicas y van a ver que es muy posible empezar de pronto acá en Estados Unidos. Una pregunta que yo tengo que me hacen mucho es esa opción que tú diste de comenzar al día siguiente, que es ya con las licencias y los permisos. ¿Eso qué tamaño de terreno es? No existe un tamaño específico, Narvi. O sea, lo que hay que buscar, lo más difícil es la disponibilidad. Ok. O sea, porque realmente es lo que menos se vende. O sea, son terrenos más caros, pero ya están listos para trabajar. El tema es conseguirlo. Nosotros hacemos parte de ese proceso de búsqueda. Siempre están saliendo, más que todo, mucho enfocado a proyectos pequeños. ¿Por qué? Porque un anteproyecto de un edificio de más de 100 departamentos, estamos hablando que puede costar 200, 300 mil dólares, ¿no? Nada más el proyecto ejecutivo. Entonces, la gente que invierte en este tipo de terreno lo hace más que todo en proyectos de hasta 50 unidades.
Ok. Y una pregunta que siempre me hacen es la posibilidad de tener visa de negocios, ¿cómo se plantea bajo este esquema? Bueno, Mira, tenemos nosotros- eso. por Disculpe, favor. Alberto. No, eso es una cosa que se tiene que planear y plantear juntamente con abogado de inmigración. Sí es posible, pero va a depender del tipo de visa, de la cantidad de empleados que uno va a tener trabajando en su proyecto y del monto de inversión. Entonces, que más interesante que hablar con nosotros, te diría, sí es posible, pero necesitamos de un acompañamiento juntamente con un abogado de inmigración especializado. Ok. Ok. Bueno, acá tenemos, no sé si pueden ver la pantalla. Sí. ¿Sí? Ok. Tenemos un Excel muy sencillo, muy simple, donde podemos explicarles cómo empezar a desarrollar y cuál es el monto necesario para empezar a invertir en desarrollos inmobiliarios. Te dejo a ti, Alberto. Sí, como ven, este Excel se divide en tres partes. La primera es como un desglose de costo de cuánto es el precio de venta. Estamos hablando casas de $300,000 aproximadamente, con una cantidad aproximada de 1,200 pies. Un Ok, precio, Alberto, una aclaración. ¿sí? ¿Por qué estamos hablando de casas de $300,000? Bueno, has tocado un punto muy importante. Miren, el tema que nosotros estamos viendo, y como digo yo, es un tema que no vamos a evitar, y hay que decirlo, en la economía norteamericana está entrando en recesión y las tasas de interés están subiendo. Entonces eso hace que el poder de compra de las personas que se quieren mudar sea mucho más limitado. Entonces nosotros lo que hemos visto como solución es comenzar a desarrollar casas prácticamente del segmento social. O sea, el segmento social para Estados Unidos son 250, $300,000. Entonces, es el segmento que se va a seguir vendiendo, inclusive con unas tasas de interés más elevadas. Nosotros esperamos que la tasa de interés para fines de este año esté al 8%. Al día de hoy ya rompió la barrera del 7%, y está en 7.08% la hipoteca de 30 años. Entonces, nosotros estamos recomendando desarrollar casas económicas. Entonces, el precio de venta del lote, ustedes no deben comprar un lote nunca por más del 10% del valor de venta de la casa. Debemos pensar en aproximadamente comprar 20 lotes, eso lo veremos ahorita más adelante. En términos de costo de obra, el costo de obra vemos que va a estar sobre los $130. Ahorita, como la cantidad de trabajo ha disminuido un poco, sí, el precio se ha ido abaratando, y también con la mejora de la cadena de suministro, inclusive los precios de las casas llegaron a estar sobre casi $180 el pie. Ya hoy en día estamos sobre $130 el pie. El permiso de las casas aproximadamente $25,000, y un developer fee o indirecto de $10,550. Si lo vemos como un ejercicio de ganancias y pérdidas, es un negocio de $6 millones de venta, comisiones de venta por $360,000, obra por $3,120,000, terrenos por $600,000, permisos y licencias por $500,000, developer fee indirecto de $211,000, proyecto de ingeniería $30,000. ¿Cuánto nos da eso de utilidad antes de intereses? $1,179,000. Ahora, si analizamos el capital requerido sin necesitar deuda, requeriríamos un equity de $600,000, que es con lo que compramos los terrenos, permisos por $250,000. O sea, ¿por qué? Porque sería para 10 casas. Hacer todos los permisos una vez. Proyecto, sí, Lu. No, es que se cortó. ¿Ibas a comentar Entonces, algo? sí, es que se cortó cuando estaba hablando. Entonces, ¿qué recomendamos? Los permisos a $250,000, porque recomendamos los permisos que se hagan a 10 casas y no a las 20 que se van a construir. ¿Por qué? Porque no se van a construir todas a la misma vez. Y los permisos tienen un tiempo por la alcaldía y después se expiran. Entonces, ¿qué es interesante? Hacer primero los permisos a las 10 primeras casas y después ya construidas
y empezado el proceso de venta de las casas, pasar a los permisos de las otras. Te dejo a ti, Alberto. La otra parte es tener la obra completa de 3 casas, de manera de poder construir en cuerdas de 3 y 3, ir pudiendo cerrar cada casa y de esa manera reinvertir el capital en la siguiente. Sí, a nivel entonces, de developer, el equivalente a 4 casas y un capital de $1.390.000. Eso generará un múltiplo de nuestro capital de 1.85 veces el capital. O sea, un 85% de utilidad en aproximadamente un periodo de 2 a 2 años y medio. sí, lo súper interesante es que puede empezar con un capital relativamente bajo y ya cuando empiece a vender las casas, que recomendamos construir a cada 3 casas, ya se puede dar la vuelta a capital. Eso es súper interesante. No sé qué dudas tienen las personas que nos están acompañando la noche de hoy. Sería bueno que hagan preguntas. No sé, ya tenemos un grupo variado de personas acá. Aquí hay una pregunta, Juli. Me deja que yo te ayudo. Okay. ¿En qué tiempo el múltiplo de 1.85, Alberto? En aproximadamente un periodo de 2 años a 2 años y medio. Ahora están preguntando, ¿dónde están ubicados los terrenos y de qué área son los lotes? Bueno, esa es una muy buena pregunta. Nosotros recomendamos definitivamente, por el precio no puede ser Miami-Dade, es imposible, pero fíjense, la costa, hay varias zonas que son interesantes. Todo lo que viene siendo la costa oeste, justamente donde vimos estos días que hubo el impacto del huracán, las zonas de Lehigh y Acres, la zona de Punta Gorda, por Charlotte, creemos que son áreas interesantes. Se han convertido en ciudades dormitorios, sobre todo en ciudades como Naples, que realmente tienen problemas para la vivienda del personal operativo que trabaja en esta zona, y realmente hay una crisis, lo que se llama affordability, ¿no? De capacidad de compra. Entonces son ciudades que tienen todavía terrenos a buen precio y que realmente ahorita vale la pena desarrollar. Nosotros creemos que también el impacto del huracán, sobre todo en familias donde no existe, que no hubo seguro, puede originar que haya un incentivo de compra de primera vivienda en muchos de esos casos, ¿no? Entonces, estamos viendo eso como un catalizador de mercado. El otro mercado que se puede ver es la zona de Ocala, es una zona interesante. Existe también en la zona de lo que viene siendo Melbourne, es una zona también interesante. Esos son los mercados que ahorita estamos recomendando. En términos de tamaño, el lote mínimo aproximadamente está sobre los 5,000 pies, 450 metros a 800 metros cuadrados. Buenas noches. Tengo varias preguntas. Eso viene de Francisco Benazar. Primera, para construir en Texas y Florida es necesario tener empresas en cada estado. Con una empresa se puede construir en cualquier estado. ¿Cuáles son las ventajas y las desventajas? Bueno, lo primero, tú puedes tener una empresa, puede estar constituida en Florida o en Texas, ese no es como tal problema. El tema es que vas a necesitar un contratista que esté licenciado en el estado para que te ejecute la obra. Eso es lo único que tienes que tomar en cuenta. Sí, lo otro que recomendamos también es tener 2 empresas, o sea, una empresa donde están los terrenos y la otra empresa es la que va a operar la construcción, y eso por un tema de responsabilidad. Geraldo, a ver, no sé si pasé uno. Geraldo Sánchez, los $130 por pie cuadrado incluye el equipamiento y el final de obra. Sí, ese es el precio link. Sí. Juan Erazo, ¿quién garantiza que el terreno no sea wetland y libre de tortugas y de scrub y jays y que el título sea limpio? Eso le garantiza, o sea, se hace una due diligence
la parte del título limpio, esa parte se encarga la compañía de título, y el otro de wetland se puede ver si está en un flood zone o no, una zona de inundaciones, también eso es público. Y si está libre de tortugas y scrub and jays, o sea, eso va a ser durante el periodo de diligencia. Pero acuérdate que en Estados Unidos hay un tema súper importante, que la persona que está vendiendo tiene un liability, o sea, ellos tienen que disclose, como dice la ley, o sea, tienen que decirte si el terreno tiene algún problema también por ley. Entonces, son varios temas a investigar durante el periodo de diligencia. No sé si quiere comentar algo por ese tema, Alberto. Sí, también tienes el tema, pues tienes que hacer un phase one, sobre todo para estar seguro por el tema de ambiental. Las tortugas, todo el tema ambiental, eso es muy importante. Exacto. Luego aquí tengo a Gerardo Sánchez. ¿Cuál es el modelo ideal? 3/4. Mira, 1.700 pies, yo te voy a ser franco. El mercado que más va a sufrir como tal es el mercado de 400 a $1 millón en el siguiente año. Yo no te recomiendo para nada construir casas de 1.700 pies. Sí, no es el momento. Grandes. Las casas más rentables ahorita son las más chiquitas. Entonces, que por recomendación, nosotros estamos recomendando de 2 a 3 habitaciones y hasta 1.200, máximo 1.400 pies. ¿Cuál es el tiempo de entrega del permiso de obra? 4 meses. Sí, una media de 4 a 6 meses, dependiendo del condado. Sí, depende del condado. Y la verdad, si el proyecto está bien hecho, o sea, si tiene poco, vamos a ponerlo así, no, los planos no tienen mayores comentarios, puede relativamente correr relativamente rápido. Tenemos que tomar en cuenta también que ahorita hubo un huracán, por lo menos en la costa oeste, entonces los departamentos de construcción van a estar extremadamente llenos de trabajo con los permisos de todo lo que es remodelación y todo el tema de las casas nuevas y los seguros, ¿no? Entonces eso va a generar un cuello de botella en las ciudades. Claro. Gerardo Sánchez, valor de alquiler y de venta de un modelo como el que mencioné. Mira, vuelvo a lo mismo, 1.700 pies no te lo recomendamos. Vemos que el precio por pie va a estar más o menos sobre aproximadamente $250. Santiago Amado, buenas noches, tengo una pregunta. Necesito visa de inversionista para poder traer el dinero de Colombia y estar pendiente de la compra y todo el proceso del proyecto. ¿Cuál es el proceso? No, muy buena pregunta, Santiago. No es necesaria una visa de inversionista para traer el dinero para comprar en Estados Unidos o para invertir. Eso es la belleza de los bienes raíces en Estados Unidos. O sea, es un país que está abierto a todos. El traslado del dinero sería sensiblemente abrir la corporación, una vez abierta, abrir la cuenta bancaria y empezar el proceso de transferencia sin mucha burocracia. Tiempo de obra, Gerardo Sánchez, tiempo de obra, el general contractor dispone de garantía, seguro de contrato. Mira, Sí, esa es una muy buena pregunta. El general contractor tiene que dar una garantía, ¿no? El seguro de contrato, no sé si te refieres al fondo, o sea, o la fianza, dependiendo del tipo de contrato. Hay 3 tipos de contratación con el general contractor. Existe lo que se llama open book, que básicamente es costo directo más un indirecto de utilidad. Luego existe precio máximo garantizado, donde los ahorros se comparten, el constructor da un precio máximo que saldría en la casa y los ahorros se comparten entre el developer y el GC. Y luego está lo que llaman lump sum o precio cerrado, que el riesgo lo toma por completo el contratista. Entonces, puede ser que el banco sí te pida, sobre todo si estás nuevo, que lo hagas lump sum, o sea, precio cerrado, y te pida una fianza del contratista. Tiempo de venta. Mira, una casa, te soy franco, normalmente las casas muy económicas la vendes en plan.
de firma del contrato. Lo que tienes que tomar en consideración hoy en día es que el 30% de los contratos se caen. Entonces, si tú haces 10 casas, piensa esto, si tú vendes 10, 3 se te van a caer. Entonces, vas a tener 3 contratos que vas a entregar, luego vas a iniciar obra de los otros 3 y luego vas a estar vendiendo las siguientes 3 casas que se te cayeron la venta. Sí. Segunda pregunta de Francisco Benazar. Su opinión para construir warehouses para empresas intermedias y pequeñas. ¿Se puede financiar y generar un modelo para renta de esos warehouses? Mira, definitivamente se puede. Lo que hay que buscar son mercados que exista una demanda importante. Por ejemplo, Miami-Dade, no hay duda. Hoy en día no tarda ni una semana en rentarse un warehouse en Miami-Dade. Pero existen todavía mercados muy interesantes. Orlando, ayer estaba checando para un cliente el mercado de San Lucie, la parte por San Lucie, Fort Myers. Por ahí hay unidades y se pueden financiar definitivamente. Sí, Gerardo Sánchez. Casas adosadas. Sí, lo que hay que ver es el tema que te lo permita la densidad del terreno, que te permita hacer townhouse. ¿Qué recomiendo? ¿Arrancar a proyectar en tu propio país o tratar de arrancar en el país extranjero? ¿Cuáles serían las ventajas o desventajas? Mira, en términos de proyectar, puedes proyectar en tu país, pero tienes que ponerlo a la norma local con un arquitecto local que es el que finalmente te va a hacer los planos a código, ¿no? Con los distintos subespecialistas, ¿no? Que vienen siendo el que viene siendo el mecánico, el estructural, mecánico estructural, eléctrico, landscaping y civil. Civil es básicamente infraestructura. Entonces, cada especialista es el que lo va a hacer esos planos. Sí, la pregunta del tiempo de venta ya respondimos. Marianela Fuentes, saber los beneficios de una LLC que se crea con solo una persona. Bueno, es que mira, no te la recomiendo porque la transparencia fiscal funciona nada más para extranjeros cuando existen por lo menos 2 accionistas. No importa el porcentaje, pero tiene que haber mínimo 2. Si la compañía es unipersonal y es un extranjero, y en general cualquier persona que no sea norteamericana, vas a pagar primero impuestos como un C Corp. ¿Eso qué significa? Que vas a pagar impuestos sobre la renta y luego vas a pagar impuestos sobre dividendos. Sí, muchas veces es mejor abrir la LLC y puedes poner un socio con una porcentaje muy pequeña y dejar a cargo de la administración, por ejemplo, a ti, y que esté todo en los artículos corporativos de la compañía. El contador y un abogado pueden ayudar en ese sentido. Matías Emanuel. No, puede ser inclusive una sociedad tuya. Exacto. Matías Emanuel Bulo. Tengo inversores que no están en Estados Unidos. ¿Cómo ingreso el dinero de mis inversores? ¿Qué costo tiene para abrir la corporación? ¿Y en qué tiempos tiene tenerla habilitada para recibir el dinero de mis inversionistas? Bueno, el costo para abrir la corporación va a depender mucho del contador, pero es barato. O sea, estamos hablando de entre $650 hasta $1,000. El tema es hablar con un contador o con un abogado para saber cómo esos inversores van a ingresar con dinero en la corporación, si van a ser socios, cuál va a ser la estructura de la corporación. El tiempo de tenerla habilitada, yo diría no más que de 3 semanas a un mes, porque lleva un poquito más de tiempo de obtener el IN del IRS. Mira, quisiera hacer un paréntesis en ese punto de meter socios externos. Es muy importante y yo recomiendo ampliamente, si ustedes no tienen o creen que una persona, vamos a ponerlo así, o no la conocen, es correr un proceso que se llama KYC, Know Your Client, ¿no? Para
conocer lo que se llama conocer al cliente y sobre todo la normativa antilavado de dinero. Eso existe en compañías como LexisNexis o IQ, cobran como $350 por correr un proceso, pero les va a dar la tranquilidad previo a suscribir el capital y mandar el dinero que esa persona no está metido en problemas o tienen procesos legales de carácter penal o han tenido problemas con el Departamento del Tesoro de Estados Unidos o han tenido problemas de alguna índole que pudiera contaminar a los socios inversionistas e inclusive congelar las cuentas. Entonces esa parte es muy importante, que el proceso de KYC y AML, Anti-Money Laundering, sea hecho previo a la incorporación de un socio. Así es. La última pregunta, yo creo, de Juan, aquí, Juan Erazo. ¿Quién hace la administración de tesorería? ¿Quién maneja el dinero y cómo es el proceso? Dices tú durante la obra, eso administra el dueño de la corporación. Lo que, si vamos nosotros a administrar la obra, o sea, con nuestras personas por acá, vamos a pasar las planillas a ti, pero los pagos, la tesorería manejaría el inversionista, no nosotros. Si ya estamos hablando del proceso de venta de la propiedad, eso va a través de una compañía de título y la compañía de título que es como si fuera un cartorio en nuestros países donde hacemos la escritura, es la que va a hacer toda la investigación de la propiedad y la que va a manejar todos los dineros. O sea, si viene el financiamiento del banco, más la parte del down payment que el comprador puso, todo se va a la compañía de título y al final, cuando tenemos el closing, el HUD, el closing statement, la compañía de título ya hace la distribución de los dineros, incluso las comisiones a los corretores que trabajaron durante el proceso de venta. Marianela Fuentes, quiero crear la LLC, pero escuché que si es único socio se pueden deducir los intereses hipotecarios de la propiedad, pero si hay más socios no se pueden deducir. Yo creo, Marianela, si quiere, habla con Narvi y podemos agendar una consulta con un contador que va a ser la persona más indicada a te dar ese tipo de información. Marco Pereira. Buenas tardes. ¿Me podría indicar cuáles son los 3 puntos claves que un desarrollador que está comenzando debe tener en cuenta? Gracias. Alberto. Mira, el tamaño es importante, definitivamente. Segundo, manejar tiempos realistas. Eso es muy importante. Y tercero, definitivamente estar claro si va a trabajar con capital propio o capital de socio, para poder tener claro cuál va a ser la estructura de fees que va a cobrar o va a trabajar a través de nada más de su pura utilidad. Yo creo que esos son los 3 puntos más importantes para una persona que se está integrando como desarrollador en el mercado americano. Francisco Benazar, gracias por la asesoría. Pronto estaremos iniciando. Seguro que contaremos con su valioso aporte. Muchísimas gracias, Francisco. Y bueno, y a todos de la audiencia, queremos dejar acá nuestros contactos de Narvi. Queremos decirle que estamos disponibles si tienen alguna otra duda o si quieren una consulta individual para hablar de un tema específico por el desarrollo, estamos disponibles. Es conveniente, hola, disculpa, es conveniente que las personas que seguramente van a quedar con más dudas, que nosotros nos ofrecemos para un Zoom personalizado, porque así le aclaramos en función a cada uno. Y ya de pronto pueden también escanear el QR code de Narvi, que ya tiene el contacto directo de WhatsApp. Sí, porque sé que quedan muchas dudas y en la medida que vamos avanzando se crean nuevas dudas. Bueno, la verdad que le agradecemos la presencia, sé que todos deben estar
muy, muy, muy interesados en tener más información. Esto es el ABC. Luego vendrán más webinars todos los meses. Así es, Narvi. Bueno, muchísimas gracias por la invitación, Narvi. Y una vez más, si necesitan hacer un Zoom privado. Muchísimas gracias. Buenas noches, gracias Alberto y gracias a ti, Luciana. Un abrazo. Feliz Gracias, noche. un abrazo. Feliz retorno, Gracias. Alberto. Gracias, Narvi. Feliz retorno. Gracias, Narvi. Gracias, Luciana. Hasta Chao. luego. Gracias. Bye, bye. Gracias a todos.